Antes de comenzar, queremos compartirte algo importante. El episodio de hoy aborda temas sensibles como la baja autoestima, los defectos de carácter y pensamientos suicidas vividos durante el alcoholismo activo. El día de hoy queremos hacer este podcast sin caer en la exageración, sino más bien compartírtelo desde la experiencia y la recuperación. Carlos nos comparte cómo esos vacíos internos alimentaron su enfermedad y cómo, al tocar fondo, encontró una salida a través del programa de Alcohólicos Anónimos. Este testimonio tiene un solo propósito: llevar el mensaje a aquellas personas que aún tienen problemas con su alcoholismo. Compañeros, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos a día de hoy aquí en la oficina intergrupal de Zapopan. Tenemos algunos invitados. Bueno, aquí está el compañero Dani del grupo Auditorio, Guillermo del grupo Arroyo Hondo y el invitadazo del día de hoy, pues compañero Carlos. ¿Te quieres presentar? Claro, no, pues muchas gracias por tenerme aquí en este podcast. Saludo a todas las personas que escuchan este podcast y pues bueno, gracias por tenerme. Es un gusto, padrino, invitarte el día de hoy. Pues bueno, ya habíamos tenido una ausencia en el programa, pues de repente falta quien quiera compartir y por eso te damos las gracias el día de hoy de que te diste el tiempo de acompañarnos. Y bueno, antes de empezar, compañeros, pues quisiera leerles lo que es el enunciado de Alcohólicos Anónimos, que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bien, pues eso es a grandes rasgos que es Alcohólicos Anónimos. Y pues me presento, yo soy Víctor, soy un alcohólico. ¿Te quieres presentar, Dani? Sí, por supuesto, de hecho hasta me sentí ofendido que hace rato nomás dijiste, nos acompaña aquí Dani del auditorio y dije, mi presentación, ¿qué onda? Ay. El ego del alcohólico, ahí discúlpeme compas, le echo humildad. Bueno, pues como todos me conocen, ya he estado participando aquí con Víctor en la oficina intergrupal. Mi nombre es Daniel y soy alcohólico del grupo Auditorio. Dale, Memo. Buenas noches, mi nombre es Guillermo, soy del grupo Arroyo Hondo. Agradecer a la oficina intergrupal por hacernos partícipe y aquí estamos. Bien, pues padrino, ahora sí que, como dicen, si tanto pinche rodeo, ¿verdad? Vamos a entrar en materia de lo que del objetivo principal de este podcast, que como lo platicamos, pues hace tiempo estuviste aquí acompañándonos cuando vino. Ay, recuérdame su nombre. Mario, aquí estuvo. Pues el objetivo de este podcast es que la gente que no conoce de Alcohólicos Anónimos pues lo escuche, y también nos escucha mucha gente de nuestra comunidad, y transmitir el mensaje. Esa es la idea fundamental del comité y sobre todo de este podcast, compartir la experiencia, y para eso pues nos gustaría que nos comentaras, nos platicaras cómo es Carlos, a qué edad empieza a beber Carlos. Ok, mira, la verdad es que hablar de la cuestión del alcoholismo, como ya la mayoría de los que militamos en los grupos sabemos, el uso y el abuso del alcohol es únicamente la punta del iceberg. Detrás del abuso de la sustancia, llámese alcohol o cualquier sustancia que use la persona pues adicta, hay una serie de situaciones que condicionaron a esa persona al uso de esas sustancias. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿cómo empezaste a beber? Y pienso en lo que es en realidad el problema, todo lo que abarca el problema del alcoholismo, la respuesta es muy amplia. Pudiera darle inclusive hasta varias interpretaciones, ¿verdad? Como algunas personas que dicen que el alcoholismo es una cuestión genética. En la religión, algunas partes de la Biblia dicen que los pecados de los padres los pagarán los hijos hasta la séptima generación. Dice hasta la séptima Entonces, generación. no es mi culpa. Hay quien dice pues que el alcoholismo es una cuestión adquirida durante el desarrollo emocional de la persona.
Pero a mí lo que yo puedo decir es que yo nací con alcoholismo, sin entrar en situaciones de que si es genético o si es religioso. Yo nací con alcoholismo y de eso obviamente no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que así fue esa situación. De hecho, me he puesto a estudiar un poco la historia, ¿no? de mi vida desde que estaba en el vientre, y el día de hoy yo asocio mucho la cuestión del alcoholismo y de otras adicciones con los sucesos que vive la persona desde que está en el vientre. En mi caso, mi madre, ella creció en una familia de 24 hermanos. Ay, hijo de su madre. Pues eran varios, 24 hermanos, y mi Una abuelo era familia alcohólico, el padre de ella era alcohólico, pero era una persona con una personalidad muy dominante, muy agresivo. Entonces mi madre creció teniéndole mucho miedo a él. Entonces mi madre sale embarazada sin estar casada. Entonces, con todo el miedo que ella sentía, pues, de la reacción que iba a tener su padre al decirle que había salido embarazada, ocultó su embarazo durante 6 meses. Durante 6 meses se le estuvo escondiendo a mi abuelo, ocultando su embarazo, y hasta que no se casó, entonces ella como que se liberó. Entonces hay muchas personas, muchos estudiosos del tema, ¿no? De los efectos que sufre, los efectos emocionales que sufre el feto durante el embarazo, obviamente dependiendo de las emociones que sufre la madre, ¿verdad? O sea, entonces, cuando la madre sufre mucho estrés durante el embarazo, pues, todas esas emociones son transferidas al feto, ¿verdad? Y en este caso, yo estoy seguro que mi madre muchas veces durante su embarazo sintió que no debería de haber salido embarazada. En pocas palabras, desde ahí yo sentí ese rechazo. O sea, desde que yo estaba en el vientre y producto de que mi madre salió embarazada sin estar casada, el feto siente el rechazo. Y esto no es cuestiones que yo inventé, o que hay estudios muy serios que ya hablan de esto, ¿verdad? De todos los trastornos emocionales que puede sufrir el feto durante el embarazo. Entonces, dicen los que explican esta situación que el feto siente el rechazo, ¿verdad? Y obviamente el feto no tiene la capacidad como para decir que, bueno, lo que siente mi madre no tiene que ver conmigo, lo que siente mi madre tiene que ver con el miedo. No, el feto lo que siente es el rechazo. Entonces el feto, desde que está en el vientre, dice, no asocia con otra cuestión más que el feto dice, o piensa, o siente, dice, hay algo que está mal en mí, por lo cual no me pueden querer. Entonces, ¿tú consideras que tú naciste y, bueno, creciste ya siendo alcohólico? Pero ¿cómo es la vida de Carlos en su infancia? ¿O cómo es ese primer contacto con la bebida? ¿A qué edad sucede esto? Ok. Mira, la cuestión es que esto del embarazo, pues obviamente condiciona la vida emocional de la persona, y en mi caso, pues sentir el rechazo de la madre condicionó mi relación con el sexo opuesto, con todas las mujeres, ¿no? Todo eso que dicen, ¿no? Que el trabajo, la inseguridad que siente uno cuando le va a hablar a una mujer, la raíz en mi caso es esa, pues, ¿verdad? El rechazo de que sentí de mi madre, y obviamente eso aunado a que mi madre, producto de crecer en una familia de 24 hermanos, pues qué poco cariño le pudieron haber dado, ¿no? Entonces no fue una persona que supo cómo transmitir el amor o el afecto que sentía por sus seres queridos, porque a ella jamás se lo hicieron sentir. Entonces, si naces con ese rechazo y luego no hay la manera por parte de la madre de equilibrar eso, ¿no? Que a lo mejor ya cuando hubiera nacido ella me dijera, mira qué bonito estás, mira, que me pudiera hacer sentir su afecto y que de alguna manera contrarrestara ese sentimiento de rechazo con el que nací. Entonces, bueno, ya va uno ahí acumulando traumas emocionales, ¿no? Mi padre fue una figura también muy rígida en mi vida, muy rígida, muy difícil de complacer. O sea, mi papá jamás me dijo, oye,
qué bien lo hiciste, oye, qué inteligente eres, o sea, al contrario, pues, ¿no? Siempre era, qué pendejo estás, no sirves para nada, cosas de ese tipo. ¿No ser hermano del mío? Nosotros éramos parientes. No eran parientes. Ok, yo empiezo con ideas de suicidio a los 13 años, ¿no? O sea, decir, ¿no sería mejor que me quitara la vida? Okay, pues, pero ¿no? en O sea, ese momento todavía no sí. había entrado el Y alcohol todavía a tu sin vida. beber, o sea, todavía sin Nada beber. más por íbamos eso- como en lo mental. Así es, o sea, por eso cuando hablamos acerca del alcoholismo decimos que el uso y el abuso de las sustancias es únicamente la punta del iceberg. Detrás hay un mundo de situaciones que son las que condicionan a la persona al uso y el abuso de las sustancias. Sí, ¿no? todo Entonces, lo que dispara o pues la así es, condicionante antes de así que es. empieces a embriagar. Entonces, por ejemplo, hay un doctor que dice, si a cualquier persona que tiene esa como predisposición al uso de las sustancias, antes de que empiece a hacer abuso o uso de las sustancias o que las conozca siquiera, la llevaran con algún médico a que valorara su situación emocional, ese médico inmediatamente mandaría a esa persona, la medicaría, pues no le diría, ¿sabes qué? Tú, por tu condición emocional, Ni se te ocurra. debes de tomarte esto y esto, pues, ¿verdad? Porque la condición emocional en la que estás, o sea, puede ser, no sé, una depresión ansiosa, o sea, cosas de ese tipo, tú necesitarías medicarte. Entonces, hay un doctor que estudia mucho esta cuestión de las adicciones y dice, lo que hace el adicto es buscar un alivio a ese dolor emocional, pues, ¿no? Y por eso, usamos las sustancias, o en realidad el doctor es lo que dice, lo que hace el adicto es automedicarse, porque es lo que tiene a su alcance, ¿verdad? O sea, las sustancias es lo que tiene a su alcance, y es de alguna manera las que lo liberan durante cierto tiempo de esos traumas y de esas situaciones, ¿no? Que, aunque después cobra, como ya sabemos. Sí, pues es que al final de cuentas el alcohol pasa a entrar dentro del ramo como un inhibidor. En cuanto empiezas a tomar, tu cerebro, tu sistema nervioso se empieza a bloquear, entonces ya no piensas de la misma manera y se quitan todos los prejuicios que tenían. Pero a mí, padrino, sí me gustaría preguntarte, ¿cuándo es que tienes tú ese primer contacto con el alcohol? ¿Cuándo dices, ese día fue el día que Carlos puntualmente probó una cerveza, no sé, un borrachito? Sí, mira, de hecho, tenía 15 años y obviamente pues era una persona insegura, con baja autoestima, acomplejada, con muchos prejuicios, con toda esa canasta básica que trae el adicto, ¿no? Arrastrando desde la infancia o desde el embarazo. Y yo hago contacto con el alcohol a los 15 años y la verdad es que fue una experiencia, obviamente con sus debidas proporciones, pero fue una experiencia espiritual, ¿no? O sea, fue una experiencia espiritual. O sea, es real, es un despertar, de alguna manera un despertar espiritual, adquirir un nuevo estado de conciencia, como se quiera ver, y de alguna forma me liberó también por un tiempo de esas ideas de suicidio, ¿no? O sea, de esas tendencias suicidas de decir, le dio un nuevo sentido a mi vida el alcohol, pues, ¿no? O sea, Comenzaste a vivir. Sí, hay una situación de la que hablamos mucho dentro de Alcohólicos Anónimos, que hablamos de la alergia orgánica, ¿verdad? Decimos que los alcohólicos somos víctimas de una alergia orgánica, que somos físicamente diferentes, ¿verdad? Y cuando se trata de explicar lo que es esa alergia orgánica, o sea, decimos, una definición de alergia que a mí me agrada mucho es que cualquier sustancia que entra al cuerpo y produce una reacción anormal en el individuo, ¿verdad? Entonces, cuando yo consumo alcohol, porque normalmente uno asociaba la idea de la alergia con que te salen ronchas o con que te vomitas o que te produce un daño, ¿no? Pero si se analiza sobre esta óptica de que cuando yo consumo alcohol, el alcohol produce en mí un placer que no produce en una persona normal, se entiende por qué somos alérgicos al alcohol. O sea, porque la emoción, el estado que me produce a mí el alcohol, el estado de placer que me producía a mí el alcohol, no se lo produce a una persona normal. O sea, entonces por eso nosotros somos físicamente diferentes a las personas, pues, que no son alcohólicas. Una persona que no es alcohólica jamás va a sentir o experimentar el placer que yo siento cuando consumo alcohol. Y lo mismo sucede con otro tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, los adictos al sexo, que pues obviamente los adictos al sexo experimentan un placer en el sexo que no experimenta una persona que es adicta al sexo, y por eso se enganchan. Si todas las personas experimentaran el mismo placer que le produce al alcohólico el alcohol, todas las personas serían alcohólicas.
pero obviamente nosotros, o yo en mi caso, pues tengo esa alergia que no la tienen las demás personas, pues, ¿verdad? Por eso soy alcohólico, ¿no? Y por un lado es el placer que me produce el alcohol y por otro lado es el que me libera de todas esas cargas emocionales que traigo, ¿no? Esos complejos, prejuicios, inseguridades, baja autoestima, ¿no? Oye, Carlos, y qué chido, ¿no? Se refleja la experiencia. Ahorita, bueno, se refleja en sí mismo. Pero después de este consumo, Carlos, después de tus primeros consumos, al paso del tiempo, consumes a los 15 años y al paso del tiempo, ¿cómo va desarrollando Carlos su alcoholismo? Ok, mira, la verdad es que, pues obviamente uno queda enganchado de ese primer contacto, ¿no? Por el efecto que produce, ¿no? Por el efecto que te produce, es que es un efecto tan fuerte, ¿no? Tan placentero, que obviamente quieres repetir. Cualquier ser humano que experimentara esa clase de placer buscaría repetirlo de una forma u otra. Pero como ya sabemos dentro de Alcohólicos Anónimos, pues que ese placer se va diluyendo. Ya la segunda vez que haces contacto ya no es lo mismo. Te voy a interrumpir poquito, Padrino. Fíjate, ahorita que lo mencionabas así, puntualmente la palabra placer, cuando yo estaba chico, a mí me quisieron inculcar mucho la religión católica. Y me acuerdo que pues, estaba chavillo, güey, no sé, 6, 7 años, y mi abuelo me ponía un ejemplo respecto al placer. Me decía, es que, a ver, si vas en un camino y te encuentras dos brechas, una en la que pues el camino es bonito, pavimentado, que puedes andar perfectamente sin ningún contratiempo, hasta hay un carro, lo puedes conducir, y por el otro lado está una brecha donde hay piedras, hay fango, hay espinas. ¿Por cuál te irías? Y yo, pues ¿cómo que por cuál? Fíjate, desde entonces a lo mejor inconscientemente ya tenía la tendencia. ¿Ustedes cuáles pensaron? Yo estaba pensando en irme por el fango, las piedras, por escalar. Yo estaba pensando agarrar el coche y vámonos. Y me acuerdo que él, o sea, utilizó esta analogía para decirme, güey, es que justamente eso es lo que hacen las personas. Se van por lo fácil, por lo placentero. Y él, desde la perspectiva religiosa, trataba de inculcarme de que si haces lo fácil y si te vas o sea, si te inclinas a darle rienda suelta al placer, de lo que sea, vas a acabar mal. Pero pues yo estaba de 7 años, ya. O sea, la neta es que ni siquiera comprendí. Y ahorita que te escucho decir esa parte del placer, pues por supuesto, o sea, yo creo que hay gente que de alguna manera tiene una interpretación de la realidad cuerda, pero al menos creo que un enfermo alcohólico pues distorsiona la realidad, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues yo le di rienda suelta, porque cuando hago contacto con el alcohol, siento esa sensación tú lo mencionaste ahorita, así, de ser alguien retraído, así con miedos, con traumas, pues así como que te relajas y como que la vida se ve bella. Y esa parte pues está... No me lo habían presentado antes. La neta. Y yo creo que a mí lo que me llama la atención es, ok, tú lo mencionas, eres la primera persona que me toca escuchar que dice que un despertar espiritual. Con el alcohol, ¿verdad? Con el alcohol. Esa primera vez, por la mente de Carlos, pasó que podría en algún momento ser un problema el alcohol. No, pues al contrario. Exactamente Era todo lo contrario. Solución. Es exactamente todo lo contrario. Y obviamente la emoción es tan fuerte que ni siquiera tienes la capacidad de discernir, solamente sientes, ¿verdad? Sientes algo que jamás en tu vida habías sentido. Yo recuerdo que yo sentía que hasta iba flotando, pues me sentía flotando literalmente, o sea, y obviamente se asocia mucho, pues, por ejemplo, cuando uno piensa cuando uno piensa en las cuestiones del espíritu, uno asocia el espíritu con el aire, por ejemplo, ¿no? Que no le afecta la gravedad. Muy O sea, analogía. el aire no le afecta la gravedad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos el cuarto y el quinto paso, o cuando me sentí ligero, decimos, me sentí ligero, ¿verdad? Y es una especie de despertar espiritual, y claro, o sea, a lo mejor no hay manera de cómo demostrarlo, pero obviamente te sientes ligero porque te estás liberando de un peso emocional. O sea, y de alguna manera sí tiene que ver con el espíritu. O sea, el espíritu se asocia con la ingravidez, las cuestiones espirituales con la ingravidez, o sea, con la falta de gravedad. Entonces, yo me sentía flotando, o sea, es una experiencia espiritual. Hay muchas culturas de muchos siglos que utilizaban el alcohol
para experimentar nuevos estados de conciencia. O sea, no es algo como que yo... Ahí o como los alcohólicos, sí, sí, o como... justo. También están las drogas, los chamanes que utilizan y prenden el peyote y los meten como en ayahuascas para que tengan una experiencia un poco más allá de lo normal, que dicen que hasta el espíritu se desprende. La realidad es que, pues bueno, ya depende de la mentalidad de cada quien y de la experiencia que su mente le dé a la persona. Porque a lo mejor en mi caso, a mí nomás digo, pues me puso bien, andaba bien loco y hasta ahí. Y otra persona sí le puede dar como que ese sentido espiritual. Y es totalmente válido. Oye, padrino, y a medida que ibas avanzando, porque ya ves que dice por ahí la literatura y cada uno de nosotros ha comprobado que pues esta madre es progresiva y mortal, que cada vez va avanzando la enfermedad y en algún punto, como bien lo decías o mencionabas, llega el momento en el que necesitas más sustancias porque una cerveza ya no te da el mismo placer que te daba al inicio. Entonces necesitas consumir más o embrutecerte más para poder llegar a ese estado espiritual, como tú lo decías, donde ya te sentías bien contigo mismo, no existían prejuicios, no existía nada, más que el momento, el ahora y el disfrute y pague después. Y en algún punto de tu carrera, ¿no te llegaste así como que a preguntar al día siguiente, oye, esto no está bien? Porque yo lo hacía miles de veces. A mí, yo en mi experiencia, yo era de esos alcohólicos que no necesitaba que me llegara la cruda para decir, no manches, güey, la estoy cagando, esto no está bien. Yo a las 3, 4 de la mañana ya andaba pensando, no manches, ya la cagué otra vez, ando bien enfiestado, bien amanecido. Pero pues como todo buen alcohólico me daba un jalón y me pasaba otro rato y mañana será otro día. En tu caso no sé cómo era, padrino, si en algún punto sí dijiste, oye, ¿sabes qué? Pues esto no está bien, cabrón. Sí, claro, mira, la verdad es que yo no bebí mucho tiempo. Mi alcoholismo fue de 7 años. Yo bebí de los 15 a los 18 años y medio más o menos, y luego volví a beber como de los 20 a los 24. O sea, en realidad mi alcoholismo no fue de mucho tiempo, pero lo que sí es que rápido me empezó a causar estragos, ¿verdad? Obviamente, como tú bien lo comentabas, pues se va necesitando mayor cantidad de alcohol, mayor tiempo, ¿no?, de consumo, y pues obviamente ya el placer que te produce ya no es el mismo, ya no alivia de la misma manera los dolores emocionales que traes. Entonces empiezas a buscar más y llega el punto en el que no solamente no alivia tus dolores emocionales, sino que los hace más profundos, ¿verdad? Porque ese sentimiento, pues, esa baja autoestima que te está todo el tiempo diciendo, ¿no? Tú no sirves para nada, cualquiera es mejor que tú, nadie te quiere. O sea, todos esos consejos que todo el tiempo te está dando la baja autoestima, con el uso del alcohol se agudiza, ¿no? O sea, se va agudizando, pues te dice, mira, sí, cierto, ya ves, no sirves para nada, ¿no? Entonces, me empezó a causar problemas, pero lo más fuerte en mi caso es que volvieron esas ideas de suicidio, ¿no? O sea, volvieron otra vez ese sentimiento de decir, tú estás aquí nada más para causarle dolor a tus seres queridos, ¿verdad? Entonces mejor muérete, ¿no? Mejor mátate. Y a los 18 años y medio más o menos, me intenté suicidar. En ese inter, pues mi padre ya se había dado cuenta, ¿no? O como que había cobrado conciencia de la gravedad del problema que yo tenía, y me internó en una clínica en México, en la Ciudad de México. En ese tiempo, digo, y no es como, no lo digo de manera vanidosa, pero estuve internado en una de las mejores clínicas de ese tiempo, se llamaba Montefénix, de las mejores clínicas del país, que todavía sigue siendo, pues, ¿verdad? O sea, en ese tiempo no había Oceánica, pero estuve internado ahí 3 meses y medio, ¿verdad? Y salí y todavía logré aguantar como 1 año sin consumir. Ahí en la clínica, a pesar de que era una clínica muy prestigiada, ¿no? Y lo que te decían al final era, cuando salías de la clínica, el tiempo que pasaste aquí te puede inmunizar para el alcohol 6 meses, pero tienes que asistir a un grupo de alcohólicos anónimos para continuar el tratamiento, si no, todo esto no va a servir de nada, ¿no? Entonces yo no hice caso, pues asistí poco tiempo a un grupo, tenía ya 19 años, en ese tiempo, estamos hablando hace más de 28 años, estamos hablando hace como más de 30 años, cuando
pues ahí sí no había jóvenes, pues, ¿no? Y yo tenía 19 años y era un poco más difícil adaptarse que ahorita, ¿no? Entonces, pues volví a beber. Oye, Carlos, ahorita que mencionabas referente a lo de la experiencia espiritual, suena como una chingadera, ¿verdad? Pero pues sí pasa, ¿no? Pero yo me quedo, o sea, ¿cómo explicarle a la audiencia después de que sientes que te regaló el alcohol o la sustancia todo, después cómo ya es todo lo contrario y sabiéndolo no poder dejarlo de hacer? Digo, ahorita que mencionabas, yo estaba recordando en su momento de las veces así más crudas que recuerdo, estaba a un punto así consumiendo y decía, es que ya no puedo con esto, y como una angustia muy profunda, ¿no? Entonces, en su momento fue espiritual, pero ya después todo lo contrario, pero aún así no dejabas de consumir. O sea, ¿cómo explicar a la audiencia esa parte, no? Sí, claro, mira, el alcohol funciona, digamos, en dos canales, ¿no? Un canal es el que te produce ese placer enorme, ¿verdad? O sea, esa experiencia espiritual, ¿no? Un decir, ¿no? Funciona un canal así, ese canal que te produce esa emoción tan fuerte va siendo cada vez menos efectivo, pero tiene otro canal el alcohol, que es el que te anestesia todos esos dolores emocionales, y esa parte de alguna manera sigue funcionando. O sea, esa parte sigue funcionando, ¿no? O sea, a lo mejor ya no te produce el mismo placer que te producía, cada vez te va produciendo menos placer, pero la parte que te sigue anestesiando el dolor, o sea, porque una cosa es no sentir el dolor y otra cosa es sentir el placer, pues, o sea, son cosas diferentes, ¿no? No una cosa significa la otra, o sea, el no sentir dolor no necesariamente te produce placer, ¿verdad? O sea, el alcohol en un inicio te apacigua el dolor, te lo anestesia y te produce placer. Pero ya después la parte del placer disminuye o llega a un punto en el que se acaba, pero la parte de que te sigue anestesiando tus heridas, tu dolor, pues tus traumas, esa parte sigue funcionando. Pero aquí llega lo increíble, ¿no? Que llega el punto en el que ni el alcohol ya es capaz de anestesiar ese dolor emocional. Y es cuando viene esa parte del 8º capítulo, ¿no? Que dice de los 4 jinetes y que ya no eres feliz con alcohol ni sin alcohol, o sea, ya y es cuando se abre esa ventana, ¿no? Y en la que pides ayuda o vas a un grupo o buscas alguna alternativa, cuando ¿no? llega la derrota. Sí. Yo muchas veces, bueno, pues está la parte médica donde asocias la enfermedad con una adicción. Bien lo veníamos diciendo, que llega el punto en el que el alcohol ya no produce el placer que al inicio, pero de alguna manera, como ya te metiste, bueno, al menos en mi caso, drogas, alcohol, y de alguna manera son sustancias que son ajenas a las que produce tu cuerpo, y si de alguna manera les da placer, el cuerpo también se hace dependiente, el cerebro también le gusta sentir ese estado emocional, espiritual, donde puede decir, ok, ahora me relajo y dejo mis preocupaciones de lado. Entonces, a mi forma de verlo, es como que ya llegue ese punto en el que ya te metiste tanto que tu cuerpo ya se hizo codependiente, ya sea al alcohol o a las drogas, y es como que dices, oye, ¿sabes qué? Pues déjame hecho una. El detalle, bueno, al menos en mi caso, es que pruebas tantito el placer y ya valió madre. Porque como es tan corto el efecto ya en ti, después de tantos años, pues ¿qué te queda? Seguir consumiendo, porque en ese punto la razón, ahora sí, discúlpenme la expresión, pero la razón ya chingó su madre. Ya lo único que en el momento quieres es estar bien, estar disfrutando y estar consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos lapsos no se acaban y tienes que seguirlo haciendo. Y al menos en mi caso ya llegaba el punto en el que ya me tomaba una cerveza y ya no generaba el más mínimo placer. Al contrario, ya lo agudizaba, ya decía, no mames, cabrón, pues ya agarra el pedo, güey. Ya deja de tragar mierda, vete a tu casa, mañana tienes que chambear, no mames. Al menos yo así lo veía. Y ya después, ya cuando me levantaba, ¿verdad? Al día siguiente, ya con la cruda y todo eso, ya no voy a pistear, ya cuando volvía todo. Pero de alguna manera, volvía a eso. Y como el cuerpo también, pues, se vuelve ansioso.
llega el punto en el que por eso están las personas que cuando dejan de tomar después de un largo periodo y que se llegan sus 3 meses, que llega el periodo de abstinencia, les dan temblorinas y le da todo eso porque ya el cuerpo está tan acostumbrado al químico que en algún momento se vuelve natural. El cuerpo piensa que y es parte de ti cuando no lo es. Así es como yo lo asocio. Y es cuando es el cerebro del adicto. Y curiosamente me pasó hace poquito porque estaba platicando con uno de los compas de ahí del grupo, y le decía, güey, pues a mí nunca me gustó la mota. Y el otro día que andaba bien cansado de la chamba, estaba un compilla fumando mota y dije, pues la neta se me antojó. Y dije, pues me doy unos baisas de mota y me voy a dormir bien a gusto. Y en algún punto me hizo sentido lo que él me dijo, güey, pues es que tenemos un cerebro adicto, güey. Como ya le quitaste esa madre, ahora está buscando otra para, de alguna manera, rellenar lo que por tantos años le metiste y ahora le hace falta, ¿no? Sí, es como la continua búsqueda de aliviar el dolor, y qué mejor manera de aliviar el dolor que a través del placer, ¿no? O sea, nosotros, bueno, yo voy a hablar de mí, de alguna manera los traumas emocionales condicionaron el hacerme adicto. O sea, un trauma emocional es una experiencia emocional tan fuerte que de alguna manera te hizo actuar de cierta manera, ¿verdad? O sea, si tú a lo mejor ibas a ser una persona normal, libre, ya no lo eres. Después de esa experiencia emocional tan fuerte, ya eres de cierta manera condicionada por esa experiencia. Lo que sucede con el alcohol es que es una experiencia emocional tan fuerte, pero a la inversa, que se queda también tatuada. Igual como el trauma emocional se queda tatuado en la persona y condiciona la manera de comportarse del individuo por el resto de su vida, el uso y el abuso del alcohol, la experiencia emocional tan fuerte, la primera vez que hace contacto, condiciona también esa parte por el resto de su vida, pero en el otro sentido, ¿no? Por el placer tan fuerte que produce. Entonces, el cuerpo, aunque ya cuando uno ya tiene mucho tiempo bebiendo y que el alcohol, volvemos a lo mismo, que ya no te produce el mismo placer, pero de todas maneras, así como el trauma se queda en el inconsciente del individuo, la experiencia que te produjo el alcohol, la primera vez que lo hiciste, se va a quedar en tu cuerpo registrado para el resto de tus días. Y por eso decimos que aunque pasen 20, 30 años sin que vuelvas a beber, pero el día que vuelvas, valió madre, ¿no? El cuerpo va a recordar eso, va a asociar el sabor, el olor, con esa experiencia tan fuerte en el sentido positivo, emocional, pues, ¿verdad? Y volvamos a ser felices. Exacto, entonces yo creo que más que nada así funciona, ¿no? Y dices que ya cuando dejamos seguimos buscando la manera, pues, ¿verdad? O sea, obviamente solamente aquella persona que siente un dolor profundo busca la manera de anestesiarse, pues, ¿verdad? Cuando dejamos el alcohol o las sustancias, pues experimentamos la vida en su cruda realidad, ¿verdad? Dicen con los cables pelones, ¿no? Entonces, pues buscas, revives ese dolor que cargaste toda tu vida y que anestesiaste durante el tiempo que bebiste, usaste sustancias, lo paras, se queda otra vez esa cruda realidad, ¿no? Entonces buscas de alguna manera cómo anestesiarte, ¿no? De una forma u otra. Decías, pues bueno, a mí no me gustaba la marihuana, pero chingas, me busco la marihuana, ¿no? Lo que sea, con tal, porque solamente, repito, solamente las personas que experimentan un dolor profundo son las que buscan anestesiarse. Una persona normal que no experimenta dolor emocional o físico busca anestesiarse. O sea, las personas no necesitan, una persona que no tiene dolor emocional o dolor físico, no va a buscar anestesiarse por ningún motivo, no, o sea, no lo va a buscar porque no es esa su necesidad, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiero extenderme más. Ahí te va. Bueno, ahorita que decías de que pueden pasar 30 años y no... Como el güey de las chanclas, ¿verdad? Que se fue y hizo feria y regresó. Fíjense, la semana pasada iba rumbo al trabajo y un camión de cerveza se le cayó un cartón. Y que me bajo y lo junto, dice el se derramó el vital líquido y yo iba pasando, cabrón, no mames, o sea, olía tan hermoso. Oye, me quise embriagar con el puro olor, cabrón, pero bueno, eso es otra cosa. A ver, padrino, ahorita hace rato mencionabas que se empieza a sentir cuando el alcohol ya no te da ya no es esa anestesia. Dices, empiezas a sentir los 4 jinetes que menciona el 11º capítulo.
La pregunta es, Carlos, ¿cómo son los días de Carlos antes de conocer Alcohólicos Anónimos esta segunda vez cuando ya decide quedarse? Está brava esa pregunta. Mira, ya les platicaba que estuve internado en una clínica, salí de la clínica, duré 1 año y meses sin consumir, pero pues obviamente llegó el tiempo en el que pues tuve que volver a consumir porque no se puede vivir, no porque yo sea mala o buena persona, pero no se puede vivir con el dolor emocional que siente un adicto, pues cuando no está consumiendo sustancias. Entonces pues tienes que buscar anestesiarte, ¿no? Entonces volví a beber y empiezan una serie de ideas, ¿verdad? De que yo siempre fui, como les platicaba desde un inicio, una relación medio tóxica con el sexo femenino, producto de sentir ese rechazo. Entonces gran parte de mi vida yo sentía que no iba a haber una mujer que se fijara en mí. Estoy diciendo, nadie se va a fijar en mí. Y entonces se empezó a forjar una fantasía dentro de mí que decía, si tú logras tener un hijo con alguna mujer, ¿verdad? Es como poder demostrarle a la sociedad que hubo alguien que se fijó en ti, ¿no? Hubo alguien que se fijó en ti, entonces de alguna manera esa se convirtió como mi fantasía. Entonces por ahí tuve una novia, entonces yo le decía, oye, otra vez cuando ya volví a consumir, entonces yo de mil y un formas, pues obviamente ella también venía de un hogar roto, ¿no? Muy roto, igual que el mío, o más roto a lo mejor. Entonces ella quería escaparse de su casa y yo quería de alguna manera demostrarle a la sociedad que hubo alguien que se había fijado en mí. Entonces tuvimos un hijo. Entonces yo pensaba que con eso se iban a aliviar todos mis dolores, ¿no? Que se iba a ser la solución a todos mis problemas, como que los que piensan, ¿no? Que si se sacan la lotería, ya todos sus problemas se van a solucionar. Puedes ver, o sea, mándame un hijo, señor. o que sí, o sea, que depositan en una cuestión externa la solución a sus problemas internos, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Bueno, entonces ya tenía una esposa, ya tenía un hijo y seguía experimentando el vacío, ¿no? Esto sucede en el intervalo de tus 22, 23? 22, 23 años, Okay. Exactamente. Entonces, yo me casé a los 21 años y a los días de que me casé cumplí 22 y a los 24 ingresó a Alcohólicos Anónimos. Entonces, en ese inter, entre los 21, 22 a los 24, pues sucede todo esto, ¿no? De que la que era mi esposa se alivia, entonces, y yo no experimento nada, ¿no? O sea, decir, bueno, esto es de alguna manera lo que yo sentía que iba a aliviar toda mi situación, porque no existía como que una asociación directa de que mi problema era el alcohol, pues, o sea, siempre sigues como que buscando una respuesta a tu interior en cuestiones externas, no, difícilmente, aunque a veces lo razones, difícilmente asocias la solución a tus problemas con algo interno, ¿no? Piensas que siempre la solución va a venir del exterior y no solamente con la cuestión del alcohol, sino con muchas otras cuestiones, la felicidad, la paz. Piensas que la solución va a venir de fuera, ¿no? Pero siempre la solución el problema y la solución estuvieron dentro, ¿no? Entonces empiezo a experimentar pues, otra vez esas ideas de suicidio, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? que tenga una esposa joven, ¿no? Mi ex esposa es guapa, era muy guapa en ese tiempo. Tengo un hijo de 2 años y ¿cómo es posible que no tenga como que ninguna ilusión por vivir, por seguir adelante? O sea, ¿por qué luchar? Pues algo que me motive a vivir, ¿no? Un propósito de vida, o sea, que no existía nada, ¿no? Como dice un tema, ¿no? que se llama la personalidad del alcohólico, dice llenos de vacío, ¿verdad? Llenos de vacío. El alcohólico es alguien que está lleno de vacío, ¿no? Yo empecé a experimentar ese vacío y otra vez la idea de, pues bueno, ¿para qué vivo, no? Pues mejor morir otra vez. ¿Y esos ¿no? pensamientos llegaban mientras estabas sobrio y el alcohol los agudizaba o solamente llegaban cuando te alcoholizabas? Sí, yo creo que esos pensamientos pues obviamente eran más fuertes en la cruda moral, ¿no? O sea, cuando estás experimentando pues el malestar físico junto con el malestar emocional, junto con el malestar espiritual, y es cuando dices, este rollo no funciona, ¿no? Esta vida no es lo que debiera ser.
Pero fíjate, hay una situación, y eso siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Cuando salí de la clínica, asistí como 2 semanas a un grupo, el grupo Providencia, asistí 2 semanas. Y si bien no pude quedarme, pero se me quedó algo muy grabado, algo que no sé si ustedes lo hayan experimentado, pero es el bienestar que sentía, aunque era un bienestar, obviamente, no se podía comparar con el bienestar que me daba el alcohol o las sustancias, pues, ¿verdad? Pero me hacía sentir un bienestar, ¿verdad? O sea, y eso se me quedó grabado. Entonces, cuando empecé a experimentar otra vez ese vacío, ¿no? Ese vacío espiritual, fue como decir, oye, ahí puede haber una esperanza, ¿no? Entonces, busqué a una persona que yo conocía que iba a grupo, le dije, oye, llévame, acompáñame, me llevó, y desde entonces no he vuelto a beber, ¿no? O sea, eso fue cuando tenía 24 años, y pues ahorita ya tengo 52, y pues no he vuelto a beber, o sea, gracias a Dios. ¿Y nunca hubo algún fondo como de que te quedaste tirado en las calles, miado, no sé, a lo mejor te ha amanecido toda la noche, no tuviste que llegar a un fondo de eso? La verdad es que eso es algo, y qué bueno que lo mencionas, porque obviamente en la mente de muchas personas está la idea de que solamente eres alcohólico si cometiste algún acto aberrante, o si, no sé, hiciste algo pues que pusiste en riesgo la vida de alguien, o inclusive si mataste a alguien, que solamente con ese tipo de experiencias pueden de alguna manera determinar si eres alcohólico o no eres alcohólico. En mi caso, cuando regresé a Alcohólicos Anónimos, cuando tenía 24 años, no hubo una experiencia como decir, oye, tuviste un accidente muy fuerte, ¿no? O le pegaste a tu esposa, ¿no? O pusiste en riesgo la vida de alguien, o que la que era mi esposa me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? O dejas de beber o te dejo. No hubo nada de eso. O que algún doctor me dijera, oye, ¿sabes qué? Tu salud está en riesgo si sigues bebiendo. No hubo ningún factor externo que me obligara a asistir a Alcohólicos Anónimos. Lo hice simple y sencillamente por el sentimiento de vacío. No estaba en riesgo ni mi salud, ni había perdido mi economía, ni nada de eso, pues, ¿verdad? Y esto quiero reiterarlo porque no es necesario que el alcohólico pierda todo para que asista a un grupo de Alcohólicos Anónimos. No es necesario. O sea, con el simple hecho, pues, de sentir que el alcohol puede ser un problema, hay que asistir a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, justamente. Yo tenía también la misma idea antes de llegar a un grupo. Yo pensaba, bueno, pues es que para mí un alcohólico es una persona que ya lo perdió todo en esta vida, que anda en las calles pidiendo limosna, que no sabe ni dónde vive, o si en algún momento lo supo, hoy en día pues no tiene dónde por la misma situación. Y llegar y darse cuenta que pues en realidad no todos tenemos que llegar a tocar los mismos fondos, que hay personas que en algún punto dicen, oye, ¿sabes qué? Pues el alcohol me ha ocasionado muchos problemas en mi vida, y ya llega el punto en el que me quita más de lo que me da. Ya esto no es normal, bueno, al menos yo siempre lo he visto así, que ya cuando el alcohol te quita más de lo que te da, dices, no, güey, pues ya esta madre tiene que cambiar porque realmente estoy mal, y ya no dejarla avanzar, porque como es progresiva, bueno, al menos hoy en día es lo que también de cierta manera me mantiene atento, de que yo sé que el día que me vaya puedo regresar en un estado más aberrante o peor que como estaba. Mejor no creo, y la misma literatura es prueba de ello. Está, como decíamos hace rato, ¿verdad, Víctor? El que dice, no, pues ¿sabes qué? Yo me voy a alejar del grupo, voy a hacer feria, se volvió rico, se puso las pantuflas, se dio, ¿cómo se llama?, permiso, y en 5 años, ¿no? Creo dice la literatura que se acabó todo y se murió. Se lo cargó el payaso. Sí, la verdad es que y esto es importante. Bueno, yo siempre lo he visto de esta manera, ¿no? Yo siempre tuve la idea de que yo no podía estar entrando y saliendo de Alcohólicos Anónimos. Yo asocio, obviamente, como muchos, el alcoholismo como una enfermedad. Y cuando uno, por ejemplo, cuando una persona está enferma de alguna infección, se le da un antibiótico, ¿verdad? Pero luego la persona esta interrumpe el tratamiento, ¿verdad? Y llega el punto en el que no es constante con su tratamiento de antibióticos y ya el antibiótico no le surte efecto. Entonces tienen que darle un antibiótico más fuerte, ¿no? Y igual, si no atiende adecuadamente las instrucciones de cómo tomar ese medicamento,
pues va a llegar el día en el que ningún antibiótico va a ser efectivo contra su enfermedad, porque la enfermedad que tiene, pues va haciéndose inmune a los antibióticos. Igual sucede con Alcohólicos Anónimos. No puede una persona a veces estar entrando y saliendo, porque luego el antibiótico o Alcohólicos Anónimos deja de ser efectivo, ¿no? Para el problema, pues, si hay que buscar otros antibióticos. El problema es que con la enfermedad del alcoholismo no existen como que muchos antibióticos, pues, en el mercado. No hay muchas opciones, pues, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿El hospital o panteón? Oye, Charly, fíjate, bueno, voy a atreverme a ponerle un poquito de ruta a lo que nos estás contando. Entiendo que cuando empiezas a tener estos pensamientos suicidas después de haber conocido Alcohólicos Anónimos, ya con tu hijo, para mí quiero entender que esa es la derrota o la aceptación de un primer paso. Así lo quiero entender. Sí es correcto, sí, ¿verdad? Claro que sí, es mi fondo, ¿no? Es lo que decimos, ese es mi fondo. O sea, mi fondo en realidad no es que le hubiera... O bueno, aunque sí se lo causé, pues obviamente, aunque sí le causé daños a mis padres, ¿no? La que era mi esposa, a mi hijo, ¿no? Que tenía 2 años, aunque sí les causé daños, pero la verdad es que no fue como el fondo de algunos, ¿no? Que, no sé, cayeron a la cárcel o tuvieron un accidente muy fuerte, o sea, que tuvieron que cometer algún acto muy fuerte para poder recapacitar. No, en mi caso, mi fondo fue ese, ¿no? El vacío espiritual. El asunto a lo que quiero llegar es, entonces tú llegas a Alcohólicos Anónimos esta segunda vez ya con un primer paso dado. En el proceso dentro de Alcohólicos Anónimos, en tus primeros años, ¿hubo duda sobre ese primer paso? ¿Llegaste totalmente convencido con intención de no volver a mirar atrás, o sí trastabillaste en el proceso de tus primeros años? Es decir, ¿qué ando haciendo aquí? Sí, mira, la verdad es que yo a través del tiempo he como que visto que la enfermedad, o sea, todo lo que es la enfermedad del alcoholismo se mueve como un ente independiente, pues, ¿verdad? O sea, no es, y como tal, pues no puedes controlar ese ente, ¿no? Esa enfermedad se mueve independiente a tu voluntad, Entonces, esa enfermedad, pues obviamente trata de una u otra forma de hacerte caer, pues, ¿verdad? Yo durante los primeros 6 meses, a pesar de que estaba convencido, como tú bien dices, de que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un problema fuerte con el alcohol y si lo uso, está en riesgo mi vida, ¿no? A pesar de eso, empezaban a llegar ideas de que, ¿qué tal que me diagnosticaran una enfermedad terminal, ¿no? Que dijeran, tienes cáncer, pues, ¿verdad? O que esa fuera como que la justificación para regresarme, pues, ¿qué caso tiene? Pues si me voy a morir, pues vamos muriéndome en mis términos, o más bien dicho, en los términos de la pinche enfermedad, pues, ¿verdad? Entonces, obviamente que sí hay dudas, ¿no? Y eso, aunado, ¿no? Aunado a que estás con los cables pelones, pues, ¿verdad? En cualquier cosita te hace hacer corto. Los primeros 2 años para mí fueron súper complicados, y más para la que era mi esposa, pues ella seguido me decía, oye, yo no sé, ¿por qué mejor no vuelves a beber? Pues va, pero es una cuestión, pues, de enfrentar la vida sin anestesia. Está cabrón, pues, está difícil, pues los primeros 2 años fueron terribles, ¿no? Yo creo que yo empecé a sentir cierta estabilidad hasta después del 5.º año. Hasta después del 5.º año estar dentro de Alcohólicos Anónimos fue cuando empecé a experimentar cierta tranquilidad, ¿no? Cierta estabilidad, pues ya como 5 años, ya termina el podcast. Un ritmo de vida, pues, ¿verdad? ¿No? Y bueno, pues fíjate que ahorita que lo mencionas así, mi experiencia es muy similar, y yo lo entiendo como, hay una parte donde dice que Alcohólicos Anónimos va a ser el sustituto en este caso del alcohol, ¿no? Y yo lo entiendo como esa transición utilizando la analogía del medicamento, de decir, es amarga, güey. O sea, los primeros años dentro de Alcohólicos Anónimos, y es verídico, o sea, la gente dice, güey, mejor bebe, neta, estás insoportable. Y yo lo entiendo así como que
después de un tiempo empieza ya ¿tú cómo lo ves? ¿Será una aceptación más genuina de la enfermedad? No, yo creo, mira, hay, digamos, estudios, ¿no?, que dicen que si a una persona que le hacen una operación, ¿verdad?, o sea, lo abren, ¿no?, de cualquier parte de su cuerpo, y no utilizaran anestesia, esa persona se recuperaría más rápido que una persona que le hicieran la misma operación, pero que le pusieran anestesia, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta analogía? Pues, de que obviamente a la persona que no le ponen anestesia, pues va a sufrir un dolor profundo y fuerte, diferente al que le ponen anestesia. Entonces, cuando uno entra en Alcohólicos Anónimos, es una operación sin anestesia, pero te vas a curar, te vas a recuperar más rápido que aquel que le pusieron anestesia. O sea, ahora sí te vas a curar, pues. Entonces, Alcohólicos Anónimos brinda de alguna forma, a través de la práctica de su programa, ¿no?, la alternativa para lidiar con esos traumas emocionales que fueron los que te obligaron a beber, pero no de la misma manera que lo hacen con el alcohol, que te anestesia. Pues no, aquí de veras vas a sanar, pues, o vas a aprender a lidiar con esos traumas emocionales. Entonces, durante ese proceso, pues, en el que ya empiezas a tomar las herramientas que te brinda el programa para poder lidiar conscientemente con tus traumas emocionales, es cuando de alguna forma viene como el convencimiento, ¿no? Dices, bueno, ya no me duele tanto que necesite anestesiarme, ¿no? Yo creo que eso es lo que sucede, pues, ¿no? Ya no tengo ese dolor tan fuerte que necesita anestesiarme. Me sigue doliendo y a lo mejor me va a doler toda la vida, pero ya el dolor que siento, no lo puedo soportar. No es pues, tan ¿no? grande. No es tan fuerte. Yo creo que eso es lo que pasa y es lo que dicen cuando, ya aceptaste, ¿no? No es tanto una aceptación, es más que nada que ya tienes la capacidad de lidiar con el dolor, pues, ¿verdad? O sea, porque si el dolor sigue siendo fuerte, aunque aceptes, porque ¿quién puede tolerar ese dolor? Pues, ¿no? La cuestión es que no hay forma, ¿no?, de medir el dolor emocional, pues, o sea, no hay forma de medirlo, ¿no? Decir, bueno, este güey trae un dolor, si del 0 al 10 trae un dolor de 9, de 10, cabrón, este güey no puede vivir sin anestesia, pues necesitan anestesiarlo, ¿no? Que es más o menos las condiciones cuando uno empieza a beber, ¿verdad? O sea, cuando trae un dolor emocional entre 9 y 10, que necesitas a huevo la anestesia, ¿no? Cuando ingresas a Alcohólicos Anónimos, sigues en ese mismo dolor de 9 o 10, y pues obviamente la transición en que empieza a bajar ese dolor es fuerte, pues, ¿verdad? No, y yo creo que aparte, bueno, quería entrar a la parte del programa donde nos dice que empezamos a hacer el análisis de la personalidad y la catarsis. Y creo que este comentario va aunado a eso. Yo creo que en el proceso de recuperación, mi caso personal, fue que al dolor le di un significado. O que a lo mejor más bien comprendí cosas que no sabía o que ignoraba, o un caso muy particular de mi experiencia. Cuando yo estaba chico, mi mamá muere, y esa situación fue una razón por la cual yo en mis borracheras pues era justificante perfecto para querer ir con ella. Ese era la cúspide de la borrachera. Ese era el objetivo, ¿no? Desvivirme para estar con ella. Entonces, cuando empiezo ese proceso de recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos, empiezo a ahondar en todo eso que duele y empiezo a compartirlo, y a través de compartirlo con mis compañeros empiezan a llegar destellos de experiencia diferente a la mía, y a veces muy similar. Y en alguno de ellos, en algún momento, me llegó como esa luz de decir, pues creo que fue lo mejor, porque mi papá pues era una persona alcohólica que no desaprovechaba oportunidad para golpearla, y en algún momento algo me hizo entender que a lo mejor fue lo que mejor pudo haber pasado, porque eso le evitaría un sufrimiento mayor. Y a mí al día de hoy esa reflexión sobre eso me hace estar tranquilo y decir, está bien, o sea, a lo mejor la ausencia me produjo muchos problemas, pero no hay bronca, así la dejamos, porque sé que mi poder superior así lo determinó, y ahí yo le di un significado diferente al dolor, pero justo a través del análisis de la personalidad y la catarsis.
Carlos, ¿cómo vive esta parte del proceso de recuperación? Sí, mira, la cuestión es que la verdad es como, bueno, utilizando esta analogía del doctor, ¿no? Llega a lo mejor alguien con un dolor muy fuerte en el estómago, ¿no? Llega con el doctor y pues esta persona que trae el dolor en el estómago se imagina una y mil cosas, ¿no? Desde que tiene cáncer hasta que, no sé, está divagando, ¿no? Pero llega con el doctor y el doctor le dice, no te preocupes, nada más traes el intestino inflamado. Lo tuyo no es tan grave, ¿no? O tienes solución, inmediatamente, pues eso produce un efecto en la persona, un efecto medio reconfortante y ya se tranquiliza y dice, bueno, igual sucede, ¿no? Yo creo que la primera parte, cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, es decir, oye, ¿sabes qué? Este pedo tiene solución, pues, ¿verdad? O sea, este pedo tiene solución, puedes vivir de una manera diferente y más que nada, como que experimentas ese estado emocional cuando sales de la junta, ¿no? O sea, cada que vas a una junta, ¿no? Y sales de la junta, y la tranquilidad que a veces, con la que a veces sales, ¿no? A veces llegas, puedes traer un broncón cuando entras a la junta, pero cuando sales tranquilo, ¿no? Sales con otra perspectiva, ¿no? Entonces, esto está a toda madre, pues, ¿verdad? En mi caso, ¿qué fue, no? Yo desde que llegué empecé a servir, ¿no? Empecé a servir, y obviamente el servicio también te produce ciertos estados emocionales, ¿no? La verdad, o sea, y por eso uno a veces se engancha del servicio, ¿no? Muchas veces es, como decimos, ¿no? Por la cuestión del ego, ¿no? Por la cuestión de que véanme, aquí estoy, la cuestión de yo hice, ¿no? De buscar el reconocimiento, pero también es cierto que te produce un estado emocional de servicio, ¿no? Entonces, la práctica del programa en realidad es todo, pues, ¿verdad? O sea, es el servicio, la recuperación, la unidad, es todo, pues, ¿verdad? Aunque algunos nos clavamos más en ciertas cosas que en otras y descuidamos las otras partes y luego, bueno, pero en mi caso yo creo que lo que me funcionó fue el servicio, ¿no? Aparte de que desde que llegué empecé a servir de cafetero y tesorero, secretario, toda la secuencia de servicio, también llevaba mucha gente al grupo, pues no se quedaban, pero los llevaba al grupo y eso también creo que fue lo que fincó, ¿no? De alguna manera la estructura sobre la que yo forjé mi recuperación, ¿no? O sea, de quedarme, pues, ¿verdad? O sea, más que nada fue eso, pues, porque en realidad práctica así de los pasos como tal fue muy poco, ¿no? O sea, a mí lo que me ancló fue el servicio, pues, ¿no? Fue el servicio. En tu proceso dentro de Alcohólicos Anónimos, entonces, ¿sí realizaste, por ejemplo, el cuarto paso y el quinto paso? Mira, yo tardé mucho tiempo, pues, porque lamentablemente cuando se va aplacando el dolor, ya dices, no, con este dolor puedo vivir y ahí te la llevas, güey, y pueden pasar años, cabrón. En mi caso pasaron 20 años. Ahí nomás llevándomela, así como decimos, conformándose con el salario mínimo, ¿no? Calentando la silla. Únicamente dejar de beber y con eso te conformas, pues, ¿verdad? O sea, con eso te conformas. Yo me conformé durante 20 años con eso, sin practicar nada y si ahí nomás medio me la llevaba, sin pues, raspar ¿verdad? muebles. Sí, así es. Entonces, pero ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Pues que un buen día llego y la que era mi esposa me dice, ¿sabes qué? Pues ya no te quiero, güey. Ya, este pedo, mejor hay que divorciarnos, hay que separarnos y pues cada quien por su Otro lado. requisito más para estar en doble A. Entonces, de alguna forma, esa situación, revive un dolor que no tenía, pues, ¿no? Porque de alguna manera tenía medio aplacado, ¿no? Esa baja autoestima, ese trauma, ¿no? Lo tenía aplacado. Pero dice, ay, cabrón. Entonces, volví a sentir, pues, otra vez que no iba a haber lo mismo que sentía, ¿no? No va a haber una mujer que se fije en mí, yo jamás voy a volver a ser feliz. O sea, no había nada, pues, no había nada de recuperación, no. En todos esos 20 años no gané nada de autoestima, pues, ¿verdad? O sea, únicamente tapé la botella, como vulgarmente decimos aquí en Alcohólicos Anónimos, y mucho menos iba a practicar el cuarto y el quinto paso, pues, ¿verdad? O sea, no avancé muy poco, ¿no? Durante ese tiempo, pues, ¿verdad? Pero a veces, se necesitan esas experiencias dolorosas, ¿no? Para recordarte, pues, que tienes un problema y que tienes que resolverlo, porque si no,
una y otra vez, vas a volver a ser víctima, pues, de las circunstancias externas, ¿no? Y no vas a tener herramientas dentro de ti con qué enfrentar, pues, ¿no? Entonces, esa situación me abrió los ojos. Ha sido la situación más dolorosa de mi vida, o sea, lo más doloroso que he vivido en mi vida fue mi separación. Eso es lo más doloroso, pues, ¿verdad? Pero también ha sido la experiencia que más me ha hecho crecer en mi vida, pues, ¿verdad? O sea, obviamente el dejar de beber fue importante, pero el crecimiento que tuve después de esa experiencia dolorosa no lo hubiera obtenido si no lo hubiera tenido, porque yo me lo hubiera pasado, ¿no? Aquí todo es al revés. Oye, Sí. Carlos, y ahora a mí me surgió una duda. Ya ves que comentaste que tenías 20 años, donde nomás practicamos el programa ahí por encimita, como poniéndonos ese botecito de morfina o esa bolsita que va gotita tras gotita tras gotita, que no permite que pase el dolor, Sí. pero tampoco es la solución al problema. Así es. Esta vez que empezaste a trabajar nuevamente en la recuperación, ¿qué cambió? ¿O cómo la empezaste a trabajar? Sí. ¿Fue igual que al inicio o trabajaste un poquito más desde otros ángulos? Sí, No sé. no, mira, obviamente uno de los catalizadores, ¿no?, para que una persona dentro de Alcohólicos Anónimos, en mi caso, busque el crecimiento, ¿no? O es el pinche dolor, pues, ¿verdad? O sea, y no hay casi mejor motor alcohólico, para ¿no? buscar el crecimiento que el dolor, cabrón, ¿no? Inclusive, ¿Cómo dice la piedra de toque espiritual? Ese es el código, si no Sí. duele. entonces, No crece. si no sientes ese dolor, no hay nada que impulse tu necesidad de crecer, pues. Entonces, por eso digo, me dolió un chingo, pero fue lo que más me hizo crecer, porque si no estaría como en un estado, una zona que no es de confort, pues no es de confort, porque una zona de confort debería de entenderse como que está uno a gusto, ¿no? Con cierta estabilidad de enfermedad emocional, pues, ¿no? Y así me pude haber muerto, esa es la realidad, así me pude haber muerto, pues, ¿no? Pero gracias, pues, a esa experiencia dolorosa, pues, empecé a recapacitar en muchas cosas, ¿no? Y la primera es, bueno, a ver, te empiezas a cuestionar, decir, ¿por qué me duele tanto esta separación? Pues, ¿verdad? ¿Por qué estoy experimentando esta magnitud de dolor, ¿no? Y entonces sí empiezas a trabajar. Entonces sí empiezas a trabajar, decir, a ver, ¿por qué me duele? A ver, entonces empiezas a analizar tu vida, ¿no? Empiezas a decir, bueno, a ver, me duele tanto, pues en realidad porque tengo una dependencia emocional fuerte, una adicción a esta persona, ¿verdad? Y me volví tan adicto a ella porque en su momento, en mi infancia o desde el embarazo, no recibí pues el afecto que cualquier ser humano necesita. No hablo de que yo pidiera de más o de menos. Todos los seres humanos necesitan en sus primeros años o desde el vientre sentirse queridos, sentir el afecto, el amor de sus padres desde que están en el vientre, o sea, y esa no es una necesidad particular de los alcohólicos, No, es una necesidad humana. de todo ser humano. Una persona que no recibe las muestras de afecto adecuadas va a crecer con traumas y esos traumas los va a tener toda su vida. ¿Y cuál fue mi caso? Ese fue mi caso, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer, ¿no?, para aliviar este pinche dolor, ¿no? Pues, ¿sabes qué? A ver, primero reconocer que lo que yo sentía hacia la que era mi esposa no era amor, ¿no? Que era una dependencia, pues, ¿verdad? Que en realidad yo no estaba capacitado para amar a nadie o para hacer sentir el amor que pudiera sentir por alguien. No estaba capacitado para hacérselo sentir, para demostrárselo, para esas muestras de afecto, pues ni a mis hijos, ¿no? Ni a mis hijos. O sea, entonces, a ver, ¿por qué estoy así, no? ¿Por qué estoy tan roto, no? ¿Por qué estoy tan roto, pues, verdad? Y no es como para darse latigazos ni nada. Simple y sencillamente, pues porque mi madre viene de un hogar de 24 hermanos, mi padre viene de un hogar donde se crió con una abuela, tía, con 5 medios hermanos, sin su madre, sin su padre, y cuando dos personas rotas se casan, ¿qué es lo que tienen? Pues hijos rotos, ¿no? O sea, no pueden tener, o sea, una familia, como dicen, una familia disfuncional, pues no va a procrear hijos funcionales, eso no, sería anormal, ¿no? Lo normal es, entonces, yo vengo de ese rollo, entender todo eso en su momento, como parte, ahora sí, de la práctica. El programa fue hablar con mi madre, ¿no? Decirle, ¿sabes qué, madre? Pues o sea, estoy así en parte porque no me hiciste sentir querido, ¿no? Porque jamás me dijiste qué bonito hijo tengo, ¿no? Y todo eso, pues me hizo sentir
que yo era feo, que no valía, que no, mi padre ya había muerto, pero si hubiera estado mi padre a lo mejor y hubiera tenido oportunidad, hubiera hablado con él y le hubiera dicho, ¿sabes qué, padre? Cabrón, jamás me hiciste sentir que te complaciera, cabrón, eres incompasible, no mames. O sea, eso no está bien, cabrón, jamás me dijiste, bien hecho, qué inteligente eres, jamás al contrario, de pendejo no me bajabas, ¿no? O sea, todo el tiempo me hacías sentir así asado, pues, ¿verdad? O sea, eso es practicar el programa, ¿no? O sea, enfrentar la raíz de los traumas, ¿no? Ok, entonces, digamos que fue ya como llegar y decir, ¿sabes qué? Ya entiendo que tengo esto, entonces ahora no me voy a hacer güey, le voy a abrir más, le voy a rascar más, y quiero saber desde dónde viene ese principio. Bueno, al menos yo en mi caso fue un poquito diferente, porque yo, no sé si lo he platicado aquí, pero en el grupo sí me he curado algunas veces que yo tuve que pasar por un accidente de moto, en el que casi pierdo mi pie izquierdo, y llegó el momento en el que me resentí con la vida, me resentí con Dios, me resentí con todo el mundo. Incluso tuve que ir al psicólogo, y ahí fue cuando recurrí a la ayuda de un profesional. Y yo me acuerdo que yo mucho me quejaba con la psicóloga y le decía, oye, pero pues es que ¿por qué Dios dejó que me pasara esto si yo jamás he matado a alguien, he violado a alguien? Nunca he llegado como a ese extremo de causarle un daño permanente a un ser humano como para decir, ay güey, ¿por qué dejaste que me pasara esto? Y ya empezando a trabajar con ella, me di cuenta que yo tenía un resentimiento hacia mi papá, que realmente que el resentimiento no era con Dios, sino hacia una figura paterna que en algún punto de mi infancia no me reconoció, no me daba el reconocimiento como a mis demás hermanos, y era lo que yo estaba buscando. Entonces cuando pasa esto, lo más fácil para mí era echarle la culpa a Dios, y a medida que yo fui trabajando con la psicóloga, sí llegaron como que esos enfrentamientos con mi papá, donde sí llegué y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor de tu parte nunca hubo esto, nunca hubo lo otro, pero ya no fue como enfrentarlo, porque algo con lo que trabajé mucho con ella o que me ayudó, es que fue, pues cabrón, la vida no viene con un manual de cómo ser padres. A tu padre nadie le enseñó cómo ser papá, a su papá nadie le enseñó cómo ser papá, y si venimos con una generación de familias rotas, desgraciadamente los niños aprenden a través de, ¿cómo se le llama? Del aprendizaje del espejo. Lo que el niño ve que hacen los papás, el niño inconscientemente va a crecer, y aunque él diga que va a cambiar los patrones y no los trabaja, no se da cuenta, no va a cambiar ni madres, va a seguir repitiendo los patrones que su familia, sus papás, sus abuelos ya venía arrastrando. Y entonces es cuando a mí ya me cae el 20, y al menos yo fue como que empecé a aceptar y decir, güey, pues es cierto, güey. Jamás mi papá le enseñaron cómo ser papá. No venía con un manual cuando yo nací que le dijera, güey, pues ahora ya eres papá, ahí te va, tienes que ser de esta manera porque si no, le vas a dar en su madre a tu morro. Oye, y aún si le hubiera dado manual, si es mexicano, los mexicanos no No le No leemos ni madre. Y justamente ahorita me estaba acordando de eso, entonces sí fue platicar con eso, y más que nada la aceptación, y algo que a mí me sirvió mucho, al menos en mi caso personal, para comprender qué tan roto estaban mis padres y qué tanto tenía que trabajar yo, platicar con la familia. A lo mejor ya no directamente con ellos, platicar con mis tías, oye, ¿cómo era mi papá de joven? ¿Cómo lo trataba mi abuelo? ¿Cómo era mi abuela con mis papás? Y es culero porque en algún momento durante estas pláticas, ellas me dijeron, no, pues es que mi mamá, mi abuela, era huérfana. Tu papá, el papá de tu papá, creció con un padrastro que se enfocó más en hacer lana que en darle atención a sus hijos, y cuando se juntó con otra pareja que no era la mamá de tu abuelo, esa señora no quería a tu abuelo. Y pues desde ahí te empiezas a dar cuenta que qué tan atrás viene el pinche problema del alcohólico, y es cuando en mi caso empezó a llegar la aceptación, y no aceptación, más bien la comprensión hacia mis padres. Y ya no decir, bueno, pues ya no echarles la culpa a valer madre, pues es como decir, bueno, güey, pues es lo que hay, y es algo que a mí me ha enganchado, y es lo que yo siempre comparto, de lo que hoy en día me mantiene, es que trabajo esos pinches traumas que no son míos, pero de alguna manera los cargo. Trabajo esos pinches problemas que hoy en día ya me empiezo
a dar cuenta que los tengo y digo, bueno, pues tengo que trabajar esto, por esto y esto, no son míos, pero es lo que me toca. Hoy en día ya no me puedo hacer pendejo y dice la literatura que el primer paso también está en dejar de beber y cambiar de actitudes. Sí, claro, mira, obviamente que el entender de dónde vienen tus padres Sí. ayuda, ¿no? A entender, bueno, por eso se portaron así conmigo, ¿no? Por eso su falta de afecto, pero si bien ayuda, pero de alguna manera eso no quita el trauma, ¿no? O sea, tú sigues sintiendo, o sea, el dolor ahí se queda, ¿no? La herida ahí se queda, pues, ¿verdad? O sea, no hay manera, sí ayuda, pues, sí aligera un poco, ¿no? El dolor, pero la herida ahí sigue, ¿no? Yo, en mi caso, yo le tenía mucho miedo a mi padre, ¿no? Mucho miedo, o sea, mi padre era de esas personas que con la mirada te movían, ¿no? O sea, con la mirada te decían qué hacer. Mirada de pistola. No, le te tenía volteaban a ver y... miedo, ¿no? Yo recuerdo que de niño yo tenía muchas pesadillas, ¿verdad? Yo soñaba un chingo con el diablo, ¿no? Que el diablo venía y me llevaba, que el diablo venía y se llevaba a mi mamá, ¿no? Y me levantaba seguido y luego ya no me quería dormir. O sea, durante muchos años, ¿no? Todavía ya en mi etapa adulta seguía, más todavía hace 5 o 6 años seguía teniendo esas pesadillas, ¿no? Y un día entendí, pues, que en realidad el diablo no era el diablo era mi padre, ¿no? O sea, que el diablo, nomás, a veces en las personas existe tanto miedo hacia alguien, ¿no? Como en mi caso, mi padre, yo tenía tanto miedo que ni siquiera en sueños me permitía, pues, ¿no? Decirte tengo miedo, ¿no? O sea, tenía que de alguna manera hacer catarsis y hacía catarsis a través del diablo, pues, ¿verdad? Porque ni siquiera a ese nivel podía asociar a mi padre con algo que pudiera hacerlo enojar y que hasta en el mismo pinche sueño, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta, ¿no? Del profundo miedo que yo le tenía, y de que en realidad el diablo no era el diablo, era él, pues, ¿no? El que estaba en mis sueños, de alguna manera las pesadillas se fueron desvaneciendo, ¿no? Y entonces eso de haberle tenido tanto miedo durante toda mi vida no me permitía a un nivel consciente ni inconsciente decir, este güey fue un mal padre, el cabrón, ¿no? No me permitía eso, pues, la verdad es que ese miedo se queda tan profundo, ¿no? Que no te animas a decir, no, fue un mal padre. Cuando empecé a reconocer también que él había sido un mal padre, o sea, obviamente entiendo las circunstancias, que no fue voluntario la forma, entiendo todas esas partes, pero las heridas ahí quedan, ¿no? El dolor ahí queda, el trauma ahí queda, pues, ¿verdad? Pero cuando empiezo a reconocer, ¿no? Que él fue un mal padre, ¿no? Que él se portó mal conmigo, ¿no? Que me hizo mucho daño, cabrón, al tiempo de que reconocí eso, empecé a ver también las cosas que hizo por mí, por amor. O sea, a pesar de que él ya había fallecido, ¿no? A pesar de que él ya había fallecido 20 años antes, 25 años antes, empezar a ver las cosas que hizo por ti, por amor, ¿no? O sea, empezar a ver sus actos de amor, a pesar, pues, de todos los traumas que él tenía, ¿no? A pesar de todo el dolor que también él tenía, pues, ¿no? Empecé a ser empático, ¿no? Con su dolor, pues, ¿no? Porque una cosa es que digas, no, si venía de un hogar y sufrió mucho, pero otra cosa, o sea, eso a nivel consciente lo entiendes, pero a nivel emocional, no. Y ya a nivel emocional entender su dolor, ¿no? Su sufrimiento, tener empatía hacia él, ya no sentir ese miedo que sentía, ¿no? Tener empatía, o sea, de alguna manera sané, ¿no? Sané con él y empezar a ver su amor, ¿no? Sus muestras de amor, sus actos de amor que tuvo hacia mí, y esa parte, o sea, me sanó. Charlie, ahí yo tengo una duda, no sé cómo tú lo trabajaste. Haces este proceso de análisis de la personalidad, catarsis, y cuando uno entra en ese trance, pues empiezas, de alguna manera, mi experiencia personal, a ver todo el daño que te causaron desde la infancia, ¿no? Y empieza a brotar como esa ira contenida. Y yo me acuerdo que una vez, en un compartimiento, un compañero compartió su experiencia, una experiencia muy similar a la mía, y yo salí bien enchilado. O sea, de esas veces que dices... ¿A qué venía? Si andaba ¿a qué bien, venía? Yo venía andaba bien chido, mi día había estado bien a toda madre. Tan mal me puso que era un domingo en un evento, justamente un congreso, y le hablé a mi padre, ¿no sabes qué onda? ¿Listo, charro? Mi padre no nos veíamos los domingos. Y voy con él y empezamos a platicar, y él me dice,
pues, ¿por qué no buscas a tu papá? ¿Por qué no platicas con él? Y yo, lo primero que, estás pendejo. Dije, no, o sea, él en ese momento me trató de, así lo entendí, decir, es que mira, güey, no vas a poder avanzar si no lo perdonas. Yo me acuerdo que mi primera reacción es, pero pues, lo que yo quiero hacer no es platicar, o sea, yo quiero, así que, o sea, ya no soy el niño aquel al que golpeé un chingo de veces, ahora sí, ya estamos del vuelo y vamos a ver, vamos a darnos un tiro. Y en el proceso de la charla decía, es que tienes que pedirle perdón. ¿Cómo crees que le voy a pedir después de que me puteó? Sí, a ver, ¿qué parte de que puso unas putizas no entendiste, ¿verdad? Y los padrinos de alguna manera tienen el camino recorrido, ¿no? Y me dijo, es que mira, dice, todo lo que él te hizo te produce un resentimiento y al final el resentimiento te va a lastimar a ti, no a él. Entonces, el pedir perdón es un acto en el que tú tratas de ya soltar. O sea, porque ¿cuántas veces no lo has injuriado? ¿Cuántas veces no le has deseado la muerte? ¿Cuántas veces no has querido golpearlo? Sí, y ahí medio entendí el punto del ajuste de las relaciones interpersonales. ¿Cómo vive Carlos este reajuste? Sí, miren, en realidad yo creo, y esas son mis creencias y mi experiencia, es que el perdón es consecuencia de otra cosa. Tú puedes decirle a alguien que lo perdonas, pero eso es hueco, es de dientes para afuera. Pues no, el verdadero perdón viene consecuencias de un trabajo, ¿no? O sea, te decía hace rato, no solamente que en tu razón entiendas el por qué pasaron las cosas, sino que a nivel emocional entiendas por qué pasaron las cosas. Es diferente, o sea, a veces, aunque en teoría la cabeza o el cerebro y las emociones están muy cercas, pero es un pedo para que algo que tú sabes que es lo correcto, lo entiendas emocionalmente. Son dos inteligencias que funcionan separadas. Y esto es difícil de entender, o sea, es fácil de entender, pero a la vez es muy complicado, la neta, o sea, es muy complicado. Yo lo que a veces les digo es, una cosa es la razón y otra cosa es el sentir. Sí. Porque, pues lo que decía Dani hace rato, la razón te dice, pues sí, vivió, sufrió, bla, 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 pues por eso fue así. Sí, está bien. Pero pues conmigo se pasó de reata y pie. Así es, entonces, o sea, no puede venir un perdón nomás porque le digas, perdóname, o sea, no, o sea, yo, en mi caso, yo tanto con mi padre como con mi madre, o sea, tuvo que haber un reconocimiento de que fueron malos conmigo, pues, ¿verdad? O sea, y a mi madre, de la manera más sutil, se lo dije, pero se lo dije, pues, o sea, hubo una acción, ¿no? Y con mi padre igual, pues, o sea, aunque mi padre ya no bebía, pero me costó mucho trabajo, ¿no? Me costó mucho trabajo el poder aceptar a nivel emocional que él había sido malo conmigo. Porque a nivel acá yo decía, sí, pues era muy exigente, pero a nivel emocional sentir, ¿sabes qué? Si este cabrón fue un mal padre, me hizo un chingo de daño, me hizo un putero de daño. Si él hubiera seguido vivo, yo jamás hubiera dejado de beber. Porque era tan fuerte, pues, su figura para mí, ¿no? Esa pinche, o sea, esa necesidad casi demencial de complacerlo, cabrón, o sea, de buscar su pinche aprobación, o sea, jamás me hubiera permitido dejar de beber, porque jamás lo hubiera complacido. Él era una persona, por las cosas que él vivió, era imposible de complacer. Imposible, yo jamás lo hubiera podido complacer y por consiguiente pues era estar como reviviendo el dolor. Jamás hubiera dejado de beber, me hubiera muerto de borracho. Lamentablemente él a lo mejor tuvo que fallecer para que yo pudiera de alguna manera empezar a sanar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? El perdón llega después de un trabajo, entonces sí perdonas, ya sin necesidad de que lo digas, ¿sí me entiendes? Sin necesidad de que digas, te perdono, o sea, después del trabajo llega el perdón, no es necesario que, a veces que, no trabaja. ¿Y cómo va el trabajo? Pues primero reconoce lo que me hiciste, y luego va a reconocer lo que te hice, y entonces sí, cabrón, entonces sí ya estamos a mano, pues, ¿verdad? O aunque yo no te haya hecho mucho, o aunque lo que yo te haya hecho fue consecuencia de lo que me hiciste, ¿no? Pero solamente así viene el perdón y para mí no hay necesidad de decirle, oye, perdón. No, cabrón, o sea,
Ya llega la paz, llega la tranquilidad cuando ya logras conciliar lo que tú sabes en tu cabeza con lo que sientes, ¿no? Cuando ya concilias, ya si quieres pedirlo lo pides, y si no creo que sea necesario, ¿no? ¿Y cómo llevaste a cabo estas pláticas? Porque ahorita escuchaba, bueno, al menos a mí me surge la duda, porque yo en algún punto, pues mis papás nos tuvieron ya grandes, y yo sí pensaba y decir, bueno, pues voy a agarrar a mi jefe y le voy a decir, a ver, güey, tú esto, y yo esto, y qué onda. Pero, no sé, como que todos los comentarios, yo al menos yo sí lo asocio, que llegan en algún momento y tienen cuando tienen que llegar, o al menos la información el jefe le haya y sabe cuándo mandártela. Yo me acuerdo que un amigo me dijo, güey, tus jefes ya están grandes y todavía te vas a poner a recriminarles o a recordarles o a decirle, pues fuiste un mal padre o esto. Ahí yo no sé cómo tú lo manejaste, porque yo al menos en mi caso sí lo llegué a platicar, pero llegó el punto en el que ya no me enganché más, así como dices, trabajé con él, lo entendí y ya fue como pues a la chingada. En rato sí me llega otra vez porque pues trabajar un perdón absoluto está bien cabrón, pero y es como que tengo que recordarme de todo ese pedo que ya trabajé y decir, bueno, pues acuérdate de esto y esto. Y ya como que baja la euforia y ya no es tanto como en un principio. Pero sí llegó ese punto en el que, oye, güey, pues ya no los putees más. Sí. No sé tú cómo le Mira, hiciste. Hay personas que tienen una capacidad intelectual asombrosa, ¿no? Que pueden como aprenderse libros de memoria o descifrar fórmulas, hacer cálculos mentales en instantes, ¿no? Que a lo mejor solamente una persona normal los pudiera hacer en una calculadora. Pues intelectualmente tienen una capacidad sobresaliente, ¿no? Emocionalmente también se requiere cierta inteligencia, ¿verdad? O sea, hay personas, como dicen, que son inteligentes emocionalmente, ¿no? O sea, tienen una capacidad que logran de alguna forma, ¿no? Descifrar emocionalmente lo que pasa, pues, ¿no? Para esas personas que tienen una capacidad emocional encima del promedio, no es muy difícil conciliar lo que piensan con lo que sienten, ¿no? Fácilmente están armonía. Hay armonía entre lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Nosotros, ¿dónde estamos emocionalmente, ¿no? O sea, si estamos hablando de intelecto, ¿no? O sea, una persona un decir, ¿no? O sea, si hacemos una analogía con el intelecto, o sea, alguien, una persona con un alto coeficiente, ¿no? Puede hacerte cálculos trigonométricos a lo mejor, y nosotros, ¿no? Si nos basáramos en la cuestión intelectual, nosotros a lo mejor no pudiéramos hacer ni una suma, ¿no? De 2 más 2 nos costaría mucho trabajo. O sea, nuestra capacidad emocional es como posiblemente de un niño de 2 o de 3 años, ¿no? O sea, emocionalmente no tenemos la capacidad intelectual, o sea, reaccionamos como reacciona un niño, no logramos conectar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues, ¿verdad? Obviamente, si a un niño de 4 o 5 años lo quieres poner a que haga a lo mejor una división o una multiplicación, pues no la va a poder hacer, ¿no? Entonces, por eso, tú quieres hacer un trabajo, ¿no? Para el cual requieres una edad emocional a lo mejor de 15, 16 años, pero la quieres hacer cuando tienes 3, 4 años, pues no va a resultar, pues no vas a lograr satisfactoriamente encontrar el resultado adecuado, ¿no? Entonces, todo a su tiempo, ¿no? Cuando ya, porque sí desarrollas la edad emocional, obviamente sí creces emocionalmente, refiriéndose como si fuera intelectual, ¿no? A capacidad emocional, pues no sé si me doy a entender, pues, ¿verdad? Pero la verdad es que ya llega un tiempo, como tú dices, ¿no? Llega un tiempo en el que ya tienes la edad emocional como para trabajar adecuadamente esos procesos, ¿no? Yo a lo mejor cuando tuviera 5 o 6 años ni siquiera pensaba en los daños que pude haber sufrido y de qué manera condicionaron mi existencia, ¿no? Estás como, o sea, ni siquiera, entonces, estás como un animalito, pues nomás ahí, o sea, a lo que pase, ¿no? Como un barco que está a medio mar, sin velas y sin nada, y a donde lo lleve la marea, ¿no? Y así crees que estás bien, flotando, pues, flotando completamente. Después de cierto tiempo, pues ya tienes la capacidad para entender y para enfrentar esa situación y también hacerlo, como dice el 9º paso, pues sin que esto ocasione más daño, ¿no? O sea,
En el caso de mi madre, pues lo hicimos con un terapeuta. Okay, ya recurriste a profesional. Claro, ¿no? Y con el terapeuta y a ver, Carlos, dile, ¿no? Y a ver, señora, usted dígale, ¿no? Y a o la sea, manera que pensamos, hijo no de vayan su- a escucharlo los Sí. de la audiencia y vayan a querer irse a terapeuta con su papá y su mamá. Sí, a ver, no, vente usted, sí, siéntese. claro. Por eso tan importante mencionar que todo debe de ser a su tiempo adecuado, ¿no? Cuando ya emocionalmente tienes la capacidad como para enfrentar adecuadamente esa clase de procesos, pues no lo puedes hacer cuando tienes 1 año, 2 años, ¿no? Porque lo más probable es que ocasiones más daño, como dice el noveno paso, ¿no? Oye, Charlie, ¿y cómo entras a este proceso de la dependencia de un poder superior dentro de Alcohólicos Anónimos? En mi caso personal, pues es un proceso que desde el inicio es difícil por la preparación teológica que me dieron, ¿no? Había mucho conflicto. ¿Cómo Carlos practica la dependencia de un poder superior dentro de Alcohólicos Anónimos? Mira, la verdad es que esa es una parte muy complicada, ¿no? Sé que en Alcohólicos Anónimos muchos compañeros hablan de Dios y de la espiritualidad y de esas cosas, pero el de veras concebir un poder superior es algo complicado, o sea, y depende de muchos factores, ¿no? O sea, no es nada más como que, como decimos aquí, al menos esa no es mi experiencia, ¿no? De que haz como que crees y terminarás creyendo. Para mí, a mí eso no me funciona, pues, ¿verdad? O híncate, para mí eso no me funciona, ¿no? A mí, ¿qué me funcionó? A mí me funcionó reconocer una serie de situaciones, una que mencionabas, que decías, inconscientemente uno asocia la imagen de Dios con la imagen del Padre. Y si tienes una mala relación con el Padre, a un nivel inconsciente, tienes una mala relación con Dios. No la Sí, puedes, o sea, justo. no, tienes que conciliar. Ese es un paso, ¿no? Conciliar la imagen paterna para que puedas conciliar con Dios. Otro factor sumamente importante, ¿no? La baja autoestima. Si tienes baja autoestima, y esa es mi experiencia, si tienes baja autoestima, jamás vas a tener una relación sana con tu poder superior. O sea, jamás vas a poder concebir un poder superior adecuadamente o tener una relación sana con él, porque la relación con tu poder superior va a ser igual a como te relacionas con las demás personas, ¿no? Que a veces les pides demasiado y otras veces sientes que las personas te piden demasiado, pero jamás va a ser como decir, todo está bien, estamos parejos. Pues igual es con Dios. A veces, si tienes baja autoestima, a veces le vas a exigir demasiado y otras veces vas a sentir que Dios te pide demasiado, ¿no? Pero jamás vas a tener una relación sana, porque tu autoestima es la que regula eso, pues, ¿verdad? O sea, si tienes una sana autoestima, puedes aspirar a tener una relación adecuada con tu poder superior. Entonces, yo me he enfocado mucho a la cuestión de la autoestima, ¿no? De bajarla, es como una serie de situaciones, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen el ego muy inflado, pues, ¿no? Y no solamente hablo de esas personas que se sienten superiores a sus semejantes, pues, ¿no? Hablo de las personas también Aquí se acabó el podcast. que se sienten inferiores a sus semejantes. Ese también es el ego. O sea, todas las manifestaciones del ego, pues, ¿no? O sea, y aquí decimos, pues, que casi hay que humillar a la persona para que se despoje de su ego, pues, ¿verdad? O sea, que la persona tiene que pasarle situaciones humillantes, o hay que humillarlo, como hacen en algunos centros, pues, ¿verdad? Que humillan a la persona, la despersonalizan y piensan que eso es aliviar la cuestión del ego, ¿no? Pero el ego, en mi experiencia, pues, es consecuencia de tener una baja autoestima, ¿no? O sea, tú tienes baja autoestima y la manifestación de esa baja autoestima es el ego. Es el ego inflado, porque obviamente el ego lo que busca es compensar tu baja autoestima, de alguna manera decirle, no, espérate, no, mira, aquel está más pendejo, tú no eres el más pendejo, aquel está más pendejo que tú. Eso es lo que hace el ego, pues, ¿no? Aquel tiene más dinero, pero tiene dinero porque de seguro ha de ser narco el cabrón. O sea, ese es el ego, pues, ese es el ego, ¿no? O sea, el que está buscando compensar, pero el ego es consecuencia de tener baja autoestima, pues, y mientras tengas baja autoestima,
vas a tener el ego inflado, o el ego va a ser el que se manifiesta, pues, no vas a ser tú, y mucho menos Dios, pues, ¿no? El que se manifieste. Y la baja autoestima, ¿de qué es consecuencia? De los traumas. Entonces, tienes que aliviar los traumas. Sí, trabajar Tienes con que ese aliviar los interior. traumas para poder tener una autoestima adecuada y para poder aspirar a tener una relación sana con tu poder superior. Mientras hay puras fantasías, ¿no? Hay puras fantasías, o sea, como la relación que yo tenía con mi ex esposa, pues, ¿verdad? Que yo creía que la amaba, pero lo que tenía era una dependencia, pues, ¿no? O sea, una dependencia malsana, ¿no? Entonces... Un ego de no voy a estar solo. Sí, entonces, o sea, es complejo, para mí es complejo, pues, ¿verdad? No es tan sencillo como decir, o como decimos, respetando la experiencia de todas las personas que militan dentro de Alcohólicos Anónimos, no es, haz como que crees y terminarás creyendo. Francamente, para mí, para poder concebir adecuadamente a tu poder superior, tiene que existir un trabajo. Y ese trabajo empieza por encontrar cuáles fueron tus traumas. Pues, para mí, de eso depende. Yo creo que esa aseveración que hacen los miembros de Alcohólicos Anónimos es más como una pastillita a un Como para problema muy grande. Al Ajá. inicio, antes de Al que inicio. llegas y no tienes el criterio como para llegar a ver Claro, la situación de esa manera. Justamente yo también estaba pensando lo mismo, es más como que esa pastillita ahí te da un mejoralito en lo que agarras Lo que poquita, digieres, en ¿no? lo que agarras poquita fuercita para entonces ya soltarte la verdadera pastilla, la que sí va a doler a la hora de trabajarla, esa que ya te va a hacer ver la realidad que traes. Y ahorita escuchaba y me acordé, por ahí le llegué a leer en un libro que pues el ego tiene que estar como que en un nivel, ni tan arriba ni tan abajo si es necesario. Y curiosamente la naturaleza humana es tan sabia que escondemos nuestros defectos a través de nuestra más grande fortaleza. Y ahorita me acordé ahorita con esa palabra que dijiste. Y entonces sí concuerdo yo con eso, de que en algún punto lo que menos quieres es que la gente se dé cuenta de qué es lo que traes, es lo que más presumes. Y de ahí vienen muchísimos dichos como de, dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque realmente es el ego diciéndote, yo te protejo, güey, no hay pedo. No voy a dejar que te vuelvan a lastimar. Exactamente, exactamente. O sea, el ego, bueno, como se hace a veces las analogías, ¿no? Que hacen con el alcohol, ¿no? Con el alcoholismo, pues, ¿no? El ego es como la calentura de una infección. Mientras esté la infección vas a tener calentura, ¿no? Mientras tengas baja autoestima vas a tener el ego inflado, va a estar la calentura ahí, pues, ¿verdad? Y la solución no es que te bajes la calentura, ¿no? La solución es que trabajes con la infección, ¿verdad? O sea, no es porque tú puedes tomar, si tienes una infección, puedes tomar paracetamol, ibuprofeno, lo que quieras tomar para bajarte la calentura, pero mientras exista la calentura, mientras exista la infección, vas a seguir teniendo calentura y vas a usar todo el ibuprofeno del mundo, vas a utilizar todo el paracetamol del mundo, pero mientras no te trates la infección, vas a seguir teniendo calentura. Igual pasa, pues aquí en el grupo te van a estar pinchando el ego, o la misma vida te va a estar madreando el ego, pues, ¿verdad? Pero pues que ya me deje. Pero mientras no trabajes con tu autoestima, mientras no trabajes con tus traumas, vas a seguir teniendo el ego inflado, ¿no? Entonces tienes que irte a trabajar con tus pinches traumas, pues, ¿verdad? Y es otra parte, pues, bien compleja, ¿no? Es otro rollo, porque no, y aparte porque los traumas más fuertes la mayoría de las veces permanecen ocultos al individuo. O sea, porque son tan dolorosos que el mismo cuerpo dice, ¿sabes qué? Ahí no, güey, eso déjalo ahí, güey. Pero eso no quiere decir que no sigan afectando tu diario vivir. O sea, siguen afectando, aunque no los sientas, aunque no los recuerdes, no los veas. Pero te siguen chingando, te siguen haciendo la pinche vida difícil, ¿no? Entonces, eso es complejo, es complejo. Fíjate que a mí eso me emociona mucho dentro del proceso de recuperación, el ver esa parte de que yo a veces me cuestiono mucho por qué reacciono como reacciono. Cabe mencionar que en lo que a la ira se refiere, todavía no encuentro la respuesta. A veces digo, cabrón, pues si andabas bien, o sea, ¿cómo cambiaste de un estado de ánimo normal a explosivo? Pero ese no era el punto. El punto es que, por ejemplo, en algunas veces de mi proceso, yo
quería así como que ser productivo. Lana, dinero. Anótame en esa lista Y me di cuenta de que una vez en una catarsis empezara a hablar, pues empezó a fluir. Y dije, güey, pues, o sea, hubo tanta carencia en la infancia que el día de hoy quieres cubrirla con una ambición desmedida de plata, ¿no? Y ahí es donde a veces me pongo así como que a recapitular y digo, güey, tranquilízate, pues no es necesario. O por ejemplo, algo que digo, yo tapé la botella, pero la compulsión por comer, puta. Y volvemos al pasado. ¿Cuántas veces no viviste el que no tenían para comer? ¿Cuántas veces salías a la calle a pedir comida? ¿Cuántas veces te escondías para que no te regañaran porque comías? Y entonces, el día de hoy a veces me detecto que estoy así, tranquilo, nadie te está correteando, no se va a terminar, o sea, tranquilo. Y como muchos problemas actuales, es más, vamos a lo físico. ¿Cuántos hubo un momento en el grupo me echaban carrilla que decían que tragaba como descosido, como niño de hospicio? Una vez fuimos al Menudo, ahí hubo un evento ahí en la 59, en la Tusanía. Fuimos al Menudo, pedí un menudo grande y me chingué como 3 quesadillas, cabrón. Y luego todavía la loca me dice, bueno, yo no puedo, échamela, yo me la chingo. Y me dijeron, güey, cabrón, no mames, tragas como puerco. Y aunque a veces lo dicen de carrilla, pero esa situación en particular, aparte de la indigestión que me dio de la chingada, me hizo meditar esa parte y dije, güey, no, sí es cierto. O sea, estás dañándote físicamente, sí, claro, por problemas no resueltos del pasado, cabrón. Mira, es exactamente como el alcohol, ¿no? O sea, como el alcohol te ofrece el placer y te ofrece aliviar el dolor. Entonces es igual, es decir, ¿no? Hablabas del dinero, ¿no? El dinero, por un lado, te ofrece solucionar tus problemas, pero por otro lado también el dinero te gana el reconocimiento de las demás personas, ¿no? O sea, es el placer, pues, porque también a un nivel inconsciente asociamos, la mayoría de los alcohólicos, me atrevo a decir, nuestro valor como personas lo asociamos al éxito económico. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Así es, y porque esos valores los compramos a la sociedad, porque emocionalmente a lo mejor en determinado momento vimos que si alguien tenía dinero lo trataban de una manera diferente, que si alguien tenía dinero era aprobado inmediatamente, ese güey no batallaba con la aprobación y lo trataban de una forma diferente. No batallaba para encontrar mujer. Entonces dices, ¿sabes qué? Obviamente yo tengo que tener dinero, pues porque así me gano la aprobación de las personas, pues, ¿no? Entonces, y si no tengo dinero, pues no valgo como persona, entonces necesito tener dinero para valer, pues, ¿no? O sea, y cada quien, aunque muchos asociamos al dinero nuestro valor como seres humanos, muchos también asociamos nuestro valor como personas al tener determinado tipo de pareja, ¿no? A tener determinado valor intelectual, a tener determinada popularidad, pero entonces asociamos pues nuestro valor como persona a eso, pues, ¿no? Entonces, por un lado, como tú dices, a lo mejor pasaste hambre, sufriste hambre, y pues bueno, por un lado es como decir, ay, cabrón, no voy a tener hambre, ¿no? Pero por otro lado también la comida produce placer, entonces es como... Ahora tengo como dos vías, pues, ¿verdad? O sea, entonces dices, ay, cabrón, por un lado me quita esa ansiedad, esa angustia de que no voy a tener, de que no me voy a quedar sin comer, pero por otro lado también, pues te produce placer el alimento, ¿no? Entonces, es como dicen, una espada de 2 filos todo, ¿no? Entonces te corta por un lado o te corta por el otro, te corta por el placer o te corta también por el lado de que te quita el sufrimiento, ¿no? O sea, es complejo, para mí es complejo, ¿no? Estamos bien dañados. La verdad, sí. Oye, Charlie, y ya en conclusión, porque ya nos fuimos... Estuvo bueno el podcast. Bueno. ¿Qué le dirías a una persona que quiere dejar de beber o que a lo mejor el prejuicio de ay, güey, Alcohólicos Anónimos, ¿no? El prejuicio visual que existe a lo mejor en la mayoría de gente cuando ve una fachada blanca y luego Alcohólicos Anónimos? ¿Tú qué le dirías a esa persona que no se atreve a cambiar su vida, a dejar de sufrir? Sí, mira, la verdad es que yo volvería a la cuestión de la alergia, ¿no? De que si el alcohol o cualquier sustancia, pues, que sea de impacto para ellos,
les produce ese placer pues irracional, ¿no? No va a haber nada pues que los despegue de ahí, o muy pocas cosas va a haber que los despeguen de ahí, salvo que en nuestro caso pues Alcohólicos Anónimos, ¿no? Si están haciendo algo que les produce un placer desmedido pues, ¿no? Ya sea alcohol o alguna sustancia, ese placer eventualmente les va a cobrar, ¿no? Porque ya están atados a ello, ya no va a haber manera que se desate eso. Yo he estado viendo últimamente que con terapias de hipnosis, ¿no? Te quitan, y a lo mejor habrá que, digo, me cuesta trabajo creer, ¿no? La verdad, porque no es nada más como que se te olvide que no, o sea, tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces, pues que obviamente que si sienten ese placer al uso de determinada sustancia, su organismo es diferente, ¿no? Su organismo es diferente, y pues que acudan a un grupo de Alcohólicos Anónimos por mayor información, ni siquiera voy a decir por ayuda, por mayor información, que conozcan por qué sienten eso, por qué tienen eso, ¿no? Y pues ya después que ellos decidan. Y pues bueno, agradecer, ¿no? El que me hayan invitado, que me hayan hecho partícipe pues de esto, y pues bueno. No, padrino, al contrario, pues muchas gracias a ti que nos visitas. Ya lo hemos intentado una vez, no se ha dado la oportunidad. La verdad es que pues yo me hiciste pensar mucho. De hecho, estamos quedando perdón acá como mi compadre, pero... No te andas quedando, ya estás, nomás que no lo aceptas. Muchas gracias por haber venido. Ojalá y tengamos la oportunidad más adelante de hablar a lo mejor de un tema en particular. El día de hoy la intención era de que pues los compañeros y las personas pues conocieran tu experiencia de vida, cómo empezaste a beber y cómo fue que llegues a Alcohólicos Anónimos, y tu trayectoria dentro de Alcohólicos Anónimos, que al final pues eso es pasar el mensaje, ¿no? De mi parte es todo. Dani, ¿algunas palabras de despedida? Sí, fíjense que ahorita la realidad es que todavía no me sé la dirección de mi grupo, la andaba googleando para dejárselos, pero igual nos pueden encontrar en Google. Si ponen Grupo Auditorio AA, ahí les aparece la dirección. Estamos abiertos todos los días, solamente los martes, los jueves y los domingos visitamos, pero de ahí está abierto el grupo. Sesionamos a las 8 de la noche para todas las personas que nos escuchan o que ya nos escuchan y todavía pues no están convencidos así como yo del todo. Todos son bienvenidos. Al final de cuentas la intención es pasar el mensaje al alcohólico que todavía aún sufre, que sí se necesita mucho valor para atravesar esas puertas, se necesita demasiado, pero yo creo que se necesita más valor para seguir sufriendo, porque al menos en mi caso personal, hoy en día todavía hay muchas cosas con las que tengo que trabajar, pero les puedo decir que mi vida no es igual a unas 24 horas atrás, que hoy en día la vida empieza a tomar sentido y que gracias a Alcohólicos Anónimos hoy mi perspectiva de cómo funciona el mundo es diferente. Y muchas gracias nuevamente a la Oficina Intergrupal por habernos invitado y hacer que todo esto sea posible. Gracias, Dani. Pues nos vemos para la próxima, compañeros. Estén pendientes. Hasta luego.